Yo siempre empiezo preguntando qué saben de los sefardíes. Los sefardíes es uno de las dos partes históricas de los judíos, sefardíes y askenaz. Ahora hablan de los midrash y todo eso. Ahora, como en Israel pues hay muchas universidades, cada uno intenta hacer algo distinto a los demás y entonces intenta buscar el huequito para poder publicar y todo eso. Pero entre las dos ramas, a nivel general, la diferencia es que el askenaz suele ser más político y el sefardí suele ser más religioso. Sí es verdad que los grandes rabinos de los últimos 2 siglos casi todos son askenaz, pero la diferencia fundamental es esta. Por eso la fundación del Estado de Israel se debe a gente que eran askenaz, venían de Polonia, de Letonia, de Lituania. Discrepo. Yo lo digo también. Porque se tiende sí. a decir que tal, sí. no. Pero la fundación del Estado, por ejemplo, se dice que la política siempre es un poco liada. Por ejemplo, todo el mundo habla de Theodor Herzl. Theodor Herzl está influido por su abuelo, pero su abuelo, quien le influyó en el retorno a Sion como sionista, fue un rabino sefardí de Viena que se llamaba Alcalay, y no fue del primero, ya había muchos más. De hecho, en el siglo, por ejemplo, en el reino de Aragón, aquí en España, en el siglo XIII, hay un rey que, dado que hay muchos judíos que se van a Palestina, a Eretz Israel, y no vuelven, decide poner un impuesto que era una garantía que tenían que depositar los que se iban, porque si no volvían se quedaba él con ese dinero. Eran muchos los que se iban y no volvían. Y un personaje como el autor del Shulchan Aruch, llegó a ser gran rabino en Safed, en Sfat, Joseph Caro, y eso estamos hablando del año 1500 y poquito, porque él nació en 1488 en Toledo. Que por cierto, cuando la gente va a Toledo, nadie les explica de Joseph Caro. Enseñan Toledo y nadie explica de uno de los personajes más importantes que hubo en Toledo. Y todos los grandes cabalistas de esta época eran sefardíes. Todos eran sefardíes. Por lo tanto, lo que sí es verdad es que el askenaz, siendo más político, a nivel histórico, no en los últimos siglos, sino a nivel histórico, ha conseguido hacer más centros de investigación, de documentación, bibliotecas, publicaciones que los sefardíes. De hecho, en Israel, hoy para hacer cualquier cosa sefardí es mucho más problemática que hacer los askenaz. Revistas como Aquí Jerusalén ya solamente se publica por internet, no se publica en papel, porque no hay dinero para ello. Tenemos problemas. Sí es verdad que en Beersheba hay un departamento que es la fundación, no sé si es la fundación Salti o cuál es, tiene un departamento de ladino y tal, pero es más por el habla, no por la historia. Y a nosotros, mi familia, desde el año 92, cuando se hizo el 5º centenario, lo que vimos era qué es lo que podíamos hacer nosotros dentro de lo judío, dentro de los sefardí. Y entonces, como la memoria es lo que siempre nos mueve más, dijimos, vamos a buscar la memoria. Pero la memoria no de los lugares, sino de las personas. Y entonces empezamos a trabajar en ese sentido, primero con la Universidad Carlos III, que tenía un departamento. Nosotros vivíamos en Galapagar, en la carretera del Escorial, y en Colmenarejo tenía un departamento, la Carlos III, de biblioteconomía, que ahora ya no está. Entonces hicimos un acuerdo con la universidad, porque Esther era periodista, yo ejercía como abogado. De historia sabíamos que nos gustaba, pero no sabíamos cómo trabajar la historia. Entonces eso duró un año, el acuerdo que hicimos con la universidad, y al año decidimos dejar ese acuerdo porque ellos trabajaban desde un punto de visión de las empresas y nosotros queríamos trabajar desde el punto de visión de la memoria estricta.
Entonces empezamos a trabajar con los cementerios del norte de Marruecos. Casablanca, Tánger, todos esos cementerios. Lo que hicimos fue subir la información de todas las lápidas que había que se podían leer. Eso fue lo primero que hice. Aquí están mis abuelos. Pues Abuelos, no bisabuelos. si entras en la página que tenemos de sefardíes.es, es muy posible que lo encuentres. De Tánger. Pues, el de Tánger lo tenemos impreso, con lo cual te lo puedo mirar. Todo cementerio de Tánger. A partir de ahí fuimos evolucionando un poco, cogiendo experiencia, nos equivocamos muchas veces en la forma de trabajar, pero como no hay nada al respecto, no lo hay en ninguna parte, ni siquiera en Israel. Nosotros estuvimos buscando en Israel y no lo había eso. Nosotros lo que rescatamos fundamentalmente son las personas. Por ejemplo, ahora, en este momento, entre varios proyectos que tenemos, como tal centro de documentación, estamos trabajando en el listado de los 11.400 niños menores de 18 años que fueron deportados de Francia a Auschwitz. Estamos identificando los que se pueden identificar, porque a veces los apellidos son muy complejos por los matrimonios y es muy difícil identificar si es sefardí o no, pero hay algunos que sí, y con la documentación que nosotros tenemos es fácil. Pero por ejemplo, de un libro que hay publicado en francés, vamos por la mitad y ya tenemos identificado cerca de 400 personas, cerca de 400 niños menores de 18 años. En Bayona hay una gran comunidad sefardí. Sí, sí. Y en Bayona es donde empezó el chocolate. Todos hablan del chocolate suizo o belga. No, el chocolate empieza en Bayona por los judíos o judeoconversos que vienen con navíos desde América y traen el chocolate, el cacao, hasta Portugal o hasta el norte de España, y de ahí pasa a Bayona. Y en Bayona empieza el chocolate. Pero el chocolate es sefardí, porque lo traen los sefardíes. Claro, es que hay mucha historia desconocida, y a través de las personas te puedes encontrar. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos varias páginas en internet. Una de ellas es una que hemos empezado hace muy poco, unas 2 semanas, que es Sefarates Memoria. Entonces subimos cada día algo fundamentalmente de memoria de Sefarad. Hoy, por ejemplo, hemos subido la biografía de un niño en Surinam. Es que es la difusión, el que se conozca todo eso. Entonces, al ir cogiendo todo eso con el tema de la nacionalidad española, a mí me contactaron muchos abogados de distintos países, de Israel, de aquí de España, de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Colombia, para que hiciera el informe de apellidos. Y entonces he hecho unos 8.000 informes solo. Eso nos vino muy bien porque tuvimos que comprar muchos libros para documentarnos. Y ahora tenemos, en la base de datos nuestra, hay unos 72.000 apellidos utilizados por sefardí. Apellidos sefardíes de España hay solamente 8 o 10, no hay más. Uno, por ejemplo, es Buendía. Buendía es un apellido sefardí. ¿Por qué hemos llegado a la conclusión? Es porque en España no se dice nunca buen día, buena tarde, buena noche. Siempre se dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y buen día es la traducción de Yom Tov. Entonces los judíos adoptaban el apellido Buen Día porque así se reconocían entre ellos. Pero los apellidos tienen un problema, y el problema es la grafía. ¿Cómo lo escribes? Entonces, si una persona nacida en España o Portugal, en Sefarad, pasa a Italia, de Italia pasa al Imperio Otomano, del Imperio Otomano pasa a Egipto, de Egipto pasa, es un desastre la forma en cómo gráficamente se escriben esos apellidos. Hay un apellido, yo me he enamorado de muchos apellidos, yo me enamoro de los libros, de los personajes, de los apellidos. Entonces hay un apellido que a mí siempre me ha hecho mucha ilusión, y es Trojman. Trojman viene de la palabra Trajumán, que viene del arameo al hebreo y del hebreo al castellano. Trojman o Trajumán. Trajumán significa intérprete o traductor. Sí. Eso ya está en el Quijote.
Miguel de Cervantes en el Quijote habla de los trahumanes. Los trahumanes eran los intérpretes que había en la frontera entre los reinos cristiano y musulmán. Cuando Castilla conquista al Andalus, ellos se van fuera en 1492 y se van a Orán. En Orán, cuando los pocos años lo conquista el cardenal Cisneros, unos se quedan en Orán y otros se van a Marruecos. Cuando los árabes reconquistan Orán, de Marruecos se quedan unos y otros vuelven a Orán. Pero claro, la grafía de los apellidos va cambiando. Entonces, de Trahumán, Trohman, hay un montón de variantes. Incluso en la Universidad de Casablanca hay un departamento de filología que tiene una revista de traducción que se llama Trohman, la revista. Y en hebreo es Turgeman. Sí, claro. hay apellidos Turgeman. Claro. Hay muchos apellidos, los apellidos son muy divertidos porque te enseñan por dónde ha pasado todo el mundo. Por ejemplo, un apellido sefardí es de un pueblo de Italia. Hay un pueblo al sur de Italia donde la bota, el tacón de la bota, hay un pueblo, no me acuerdo ahora cómo se llama, que allí lleva, cuando la expulsión, varias familias... El reino de Nápoles, ya. Sí, era el reino de Nápoles. Claro, es que era... Pero antes de ser el reino de Nápoles, hubo familias que se quedaron ahí después de la expulsión antes de pasar al Imperio Otomano. Y ahora algunas de esas familias viven en Colombia. Entonces, la historia que llevan los apellidos es maravillosa. Y eso lo que nos ha hecho es empezar a comprar muchos libros, a adquirir muchos libros exclusivamente de historia sefardí. Nosotros ahora tenemos la biblioteca, tenemos unos 3.000 libros solamente de historia y cultura sefardí. Nada más. No hablo de libros religiosos, no hablo, solamente libros publicados aquí en España, en Israel, en Estados Unidos, en Inglaterra. Hemos comprado libros en todo el mundo. Pero solamente de historia y cultura sefardí. Hay muchísimo. ¿Y los apellidos que venían de ciudades? Bueno, era muy fácil porque, por ejemplo, en España, en Sefarad, España y Portugal, los apellidos empiezan a usarse a principios del siglo XII. En 1100 y algo empiezan a utilizarse, pero solamente por las élites. La gente normal no utilizaba apellidos. Entonces decían, ¿de dónde eres? Pues soy de Soria. Pues terminabas llevando el apellido Soria. Cuando empieza la Inquisición, antes ya de la expulsión y después de la expulsión, mucha gente lo que hace es cambiarse el apellido para que la Inquisición no puedan seguirlo. Yo cuando doy alguna conferencia y hablo de apellidos, que la gente siempre te pregunta por apellidos, siempre digo que si yo con lo que sé hoy viviera en el siglo XVI, no me haría ningún de esos trabajo, me haría falsificador de documentos. Claro, porque llegas tú y me dices, Isaac, ¿me puedes hacer un certificado? Y yo te digo, ¿qué me das a cambio? Si es la vida de tu familia, me darás a cambio lo que yo te pida, porque es salvarte la vida. Y entonces hay muchos cambios de apellidos. En el Código Civil Español, hasta principios del siglo XX, hasta el 1902, 1903, el Código Civil no marca que hay que llevar el apellido del padre y el apellido de la madre. Se usaba ya, pero no era obligatorio legalmente. Es decir, es muy reciente. Si coges de familias de la alcurnia o familias de las que hay mucha información, verás que en el siglo XVI, XVII, XVIII había un matrimonio con 4 hijos y los hijos todos tenían apellidos distintos. Pues porque lo que decía el apellido del padrino, el nombre después pasaba a ser apellido. La confusión es tremenda, es tremenda. Y sobre todo cuando te veías involucrado en algún, vamos a llamarle delito, un tema económico o alguna cosa, te cambiabas de apellido y te ibas a otra parte. Estamos hablando de lugares que hasta hace muy poco han estado prácticamente toda la vida
en guerras, en movimientos por temas económicos. Por ejemplo, ahora en Cataluña, que todos son muy catalanes, la inmensa mayoría de catalanes vienen de Andalucía. Hablan de la industria en Cataluña, pues una de las últimas industrias de tejidos que se puso en Cataluña lo hizo Franco, que la trajo de Béjar en Salamanca y se la llevó a Cataluña. Los movimientos son constantes. La historia hay muchas formas de verla y a mí fundamentalmente me gusta verlas por las personas, porque cuando vas a ver un monumento y te dicen esta es la pirámide de Keops, y te hablan de Keops. Keops hizo algo en la pirámide, no hizo nada. Cuando te enseñan una catedral y te dicen esta la edificó el obispo no sé qué, y el obispo no hizo nada. El picapedrero era feliz, estaba casado, se llevaba bien con la mujer. ¿Cuántos hijos tenía? Eso es lo que me interesa. La piedra no me dice nada. Sí es verdad que para los arqueólogos, para los arquitectos, la piedra es importante, pero a mí lo que me gusta son las personas. Entonces, recogiendo un poco velas, como se dice en términos náuticos, al ir adquiriendo muchos libros, nos dimos cuenta de que podíamos hacer una biblioteca sefardí, solamente sefardí. Al ir moviéndote en el campo de los libros y de adquirir libros y de buscar libros en todas partes, nos encontramos con libros que eran únicos por su historia, por su edición, por la historia que tenían los libros en sí. Y entonces, como Esther, mi mujer, había fallecido, lo que hice es que dentro del centro sefarad de la biblioteca poner una colección con el nombre de Esther Rubio. Y ahora estamos mirando, llevamos ya unos meses, queremos hacer una exposición itinerante con libros, unos 100, 150 libros que por su historia como libros y por su historia que traen de lo judío, de los sefardí, de alguna forma forman parte de la historia de la península ibérica. Entonces, como los libros que son muy importantes desde un punto de vista de los especialistas, son libros que normalmente no están a la venta, pero sí de vez en cuando se hacen copias, facsímiles de esos libros. Entonces nosotros, como no tenemos dinero, porque el centro de documentación se nutre solamente de lo que tenemos la familia, nadie más, solamente somos nosotros. Entonces lo que hemos visto es de qué forma hacernos con facsímiles de esos libros tan especiales, y eso forma parte del núcleo central de la colección Esther Rubio en la biblioteca del Centro Sefarad, y algunos de los cuales vamos a ver ahora, de libros, explicando la historia y que lo podéis ver. Son libros, antes lo hablaba con ella, son libros que tienen una peculiaridad, y es que nunca los originales han estado juntos en ninguna exposición. Por ejemplo, hay un libro que es que es la Biblia de Kennicott, que está en la Universidad de Oxford, en la biblioteca Bodleian, y solamente ha estado el original en España una vez, en 1992, en La Coruña. Estuvo en una exposición y lo volvieron el original, pero hemos conseguido hacernos con un facsímil. El facsímil es una reproducción exacta del original, tanto en papel como en formato, como en encuadernación, todo es exactamente igual. ¿Que son ediciones limitadas? Sí, son muy limitadas. Son ediciones que se hacen normalmente para regalar a personalidades, o por ejemplo, cuando hay una visita de Estado o una cosa de esas, pues le regalan un libro de estos. Y empezamos por este de aquí, coge y lo pones, no sé. Este es la Biblia de Alba. La Biblia de Alba es una Biblia que se hizo en Maqueda. Maqueda es un pueblecito que está en la carretera que va de Madrid a Toledo. Es un pueblecito que ahora es muy pequeñito,
pero que en su momento llegó a tener 2 sinagogas. Era importante. Y ahí había un rabino que se llamaba Moshe Azagel, que había sido un rabino en Guadalajara, lo mismo que Moisés de León, que es el que da el nombre al Centro de Documentación y Estudios. Moisés de León es el autor del Zohar, aunque hay interpretaciones si es Bar Yochai y todo eso, o si él utilizó el nombre de Bar Yochai para poderlo vender mejor. A mí es la que me gusta. Sí. Y también la investigación del lenguaje lo ha sacado, que es el siglo XII, el lenguaje. A nosotros nos ocurrió una cosa cuando presentamos en el Ministerio del Interior la documentación para la creación del Centro de Documentación. Era el Centro de Documentación Moisés de León, y nos lo devolvieron a los pocos días diciendo que necesitábamos el permiso escrito de Moisés de León para utilizar su nombre. Y entonces le contestamos de una forma de esas que a veces te sube, diciendo que lo habíamos intentado, pero como había fallecido en el siglo XII, no habíamos encontrado a ningún descendiente. Pero dado que el Ministerio del Interior tiene mucha documentación, si nos puede asesorar, iríamos a los descendientes a buscarlo. A los 4 o 5 días estaba autorizado. Esta es la Biblia de Alba. La Biblia de Alba. Biblia de Alba. El original está en el Palacio de Lidia, en la calle de Lidia. Pues entonces igual la visteis. Este es el número. Se hicieron 150 ejemplares solo, no se ha vuelto a hacer ninguno más, y este es el número 74. Bueno, qué facsimile más ¿Y esta maravilloso, en qué está ¿verdad? escrito? Está escrito en romance, en el castellano que se hablaba a principios del siglo XV. Bueno, que ve. O sea, la Porque Torá. era la Torá. Lo que pasa que no le puedes llamar Torá porque está en castellano, Claro. y está... O el Tanaj, más bien. Sí, pero está para que se vea, no para que se estudie. Y esto es una copia... Una copia exacta. Pero digo, ¿una copia exacta de nuestro Tanaj o no? No es exacta. No es exacta porque Moshe Arraguer en principio se resistió a hacer esa traducción, porque él decía que cómo iba a traducirlo. Entonces, pues se vio medio obligado. Eso fue un encargo de alguien importante, se fue medio obligado. Pero la traducción estaba a expensas de un franciscano y un dominico de Toledo que tenían que revisar la traducción. Por eso te digo, porque lo que yo sé es que muchas de las traducciones, por muy antiguas que sean, no es la copia literal de nuestra Torá. No lo es. Pasan por la Inquisición, o sea, pasan Sí. por la iglesia, y lo que no les gustaba lo cambiaban. Hay un ejemplo de ella, el autor de la primera gramática de castellano, Antonio de Nebrija, descendiente de judíos, por supuesto. Cuando el cardenal Cisneros quiso hacer la Biblia políglota de Alcalá de Henares, que tenemos un ejemplar aquí de la Biblia políglota, También de descendientes de judíos, el cardenal Cisneros. pues empezó a trabajar junto con Alfonso Zamora y con otros judeoconversos en la redacción. Y a los pocos días Cisneros y Nebrija se llevaban muy bien porque se respetaban intelectualmente. Entonces, a los pocos días de empezar a trabajar, él le dijo: mira, me aparto. Me aparto porque lo que estáis haciendo no es así. Estáis traduciendo del griego. Y tenéis que traducir del hebreo. Y entonces el cardenal Cisneros le contestó a este hombre, a Nebrija, diciendo: mira, soy cardenal y yo no puedo traducir del hebreo porque si no me busco un problema en Roma, y además soy el regente de España, no puedo hacer estas cosas. Y entonces Nebrija le dijo: pues mira, lo dejo. Vale, lo dejas. Pero se siguieron llevando tan bien que cuando terminó la edición de la Biblia políglota, Cisneros escribió a la Universidad de Alcalá de Henares diciendo: va a ir Antonio Nebrija a dar las clases que le dé la gana, los días que él quiera y si le apetece. Le tenéis que pagar y no le podéis echar. De hecho, Antonio Nebrija falleció en Alcalá de Henares. Pero cuando dos personas intelectualmente se respetan, aunque tengan visiones distintas, nos podemos llevar bien. El problema es cuando no.
las primeras páginas, las hojas están hechas... Pero mira qué bonito, por favor, han imitado Sí. hasta el pan de oro y todo. Mira. ¿no? O sea, De hecho, la fotografía de las páginas se hizo aquí en Madrid y Pero la mira qué edición se bonito. hizo en Italia, porque en España no había ninguna imprenta que tuviera la posibilidad de tener este tipo de papel y la forma de reproducción necesaria para hacerlo. Pero esto debe costar una fortuna, porque mira todo esto. Sí, sí, no, sí cuesta con una los fortuna. filigramas, eso es Te aseguro que cuesta una No, fortuna. no, verdad, y además ¿esto es pan de oro o no? Ya no es pan de oro. Cuesta. Sí, Sí, sí. el sí. beso es pan de oro. ¿De verdad? sí, 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 sí. No, no, sí, sí. Las primeras páginas son la correspondencia entre Mosé Darraguer y el que le había encargado. Mira, ¿ves? Esto está roto porque en el original está roto. también está roto. Sí. Impresionante, ¿eh? Pero luego ya empieza el Génesis, empiezan los 5 libros. Sí, qué bonito. Sí, todo, como veis, también está hecho como si fuera antiguo. Sí, claro, está muy claro, cuidado, las manchas que tiene el papel, los símbolos que iban haciendo los correctores, porque primero se hacía el escrito y luego se hacía el dibujo. Sí, estos son Caín y Abel. Caín y Abel. Uno El el sacrificio de del trigo Sí. y de los Lo que pasa animales. es que el tipo de dibujo es, vamos, no es nuestro. Claro. No, eso es Son totalmente, santos, son- eso es totalmente cristiano, no. Más Eso es cristiano, en Egipto. claro, más Mira, cristiano. mira no puede ser. el sueño de José, ¿no? Sí. Sí. Las vacas gordas y las vacas flacas. rey, eso no es, Sí, no es sí, ¿verdad? No. Pero fíjate que Pero el qué lujo, belleza, por favor. por eso se hacía siempre para deslumbrar. Mira esto, mira esto. Porque ofrenda de alguien que de las tuviera un primeras, libro de se- esa se- categoría se en su ve- algo que casa, se ve bien. cuando venía un comerciante a hacer negocio, le enseñaba. Además escrito Dios, que nunca lo escribimos nosotros. No, de hecho, mira, en Sefará y en lo sefardí, en lo de eso, no se dice Dios, se dice Dio. Es muy curioso porque cerca de Ponferrada, en el Bierzo, hay un pueblo que se llama San Esteban y es el único pueblo de España que tiene un barrio que es el barrio del Dio. Y yo Sería ahí- una judería. Claro. Yo estando allí, además es un pueblecito muy bonito porque es muy pequeñito, al lado de un río y tiene una sola calle al lado del río, pero la calle, las casas son preciosas con muchas flores y de eso. Y comentando, pero ¿de dónde viene el nombre del río? No sé, de toda la vida. Entonces investigando nos dimos cuenta que el 70-80% de la gente tenía el apellido Arias. Y Arias es un apellido judío. ¿Por qué? Porque viene de Uría. Ah, de Uría. ¿Rubio también es un apellido judío? No, No. pero ha sido utilizado mucho por los judíos. Sí, mucho. Mucho. De ahí viene que muchas veces dicen que los nombres de colores Sí. son Bueno. apellidos. No, Y los de frutales tampoco. no, Tampoco. tontería, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Como Moreno, pero se aprovechó por Moreno, por Moré. Sí, ¿Sabes? sí, Y se aprovechó Yo conozco el Moreno. Moreno. claro, pero ahí le Conozco pasaba un mucho poco lo que a Buendía, que era para poderse... Pero, por ejemplo, el Moreno ya existía como apellido Sí, y- cuando los judíos empiezan a utilizarlo Sí. para, de alguna forma, Un poco de seguir cultura. seguir con la historia de su familia. Qué curioso, porque... Bueno, esa conozco un poco porque escribí una novela donde está basada. Yo voy a dar una conferencia en julio en Zamora y voy a hablar de Gracia Méndez. Muy bien. Porque me parece... Yo estoy enamorado de Gracia Méndez. Pero Sí, leyó la claro. novela que escribí. Sí, Sí. sí. Pues eso son... Yo siempre, Yo desde estoy- que conocí. Estoy enamorado y además Gracia Méndez es que fue la mujer más importante del Renacimiento europeo. Y fuera de su tiempo, Sí, totalmente. no, la más importante. Bueno, a mí me Algunos parece hablan que de los Borgia o todo eso, de alguna mujer de los Borgia. Nada. Nada, era banquera de reyes. Era banquera de reyes. Sí. Le plantó cara a Carlos I. Y al Papa. ¿Cómo? Ella, Gracia Méndez, Ah, Gracia pero Méndez. también Gracia Nassí, Nassí, sí. Beatriz de Luna,
tiene muchos nombres que eso, pero era... La que luego emigró a Portugal, ¿no? No. Venía de Portugal y emigró la familia a venía de Estambul. Soria. Zamora. La familia anterior, los benveniste, venían de Zamora, Soria. Zamora. Soria. De Soria pasaron a Zamora y de Zamora a Portugal. Entonces, Pero venían los primitivos venían de Soria. De Soria ciudad, además. Entonces, cuando llegan a Portugal, ella se casa muy jovencita con un naviero Sí, que tenía una sí, empresa cuando- con el hermano. El marido se muere y ella hereda de eso y se pone al mando De y todo el hace imperio, sí, la sí. empresa más Con grande que había en Europa en ese 26 momento. años que tenía. Y además, sobre todo, que con la naviera ¿Sí? lo que hizo es sacar de España y Portugal a muchos judeoconversos, Judíos, sí. muchos anusín, para poderlos llevar a... América. sobre todo a Holanda, a Países Bajos. Pero acabó en Turquía y organizó Sí. toda la comunidad en Turquía. Y en Nápoles sacó... Hizo el Rescató boicot, el los boicot cautivos. de Ancona. Sí, Hizo Ancona. el boicot contra un papa. Sí, le cerró el puerto. Sí, Es sí. la primera vez en la historia que un empresario cierra un puerto y era una empresaria judía cerrando un puerto del Papa. Es decir, ole. Eso que ahora dicen, la mujer tiene que empoderarse. Ya empoderarse la ha habido toda la vida. La que vale, claro. Claro. De que eso que tú dices, que siempre ha habido Sí. mujeres empoderadas, que Sí. siempre ha habido mujeres mucho más válidas que los hombres, incluso. Pues esta es la Biblia de Alba. Las páginas no son unas un poquito más grandes, más pequeño. Es la reproducción exacta de la Biblia de Alba, del original. Vamos a coger Ay, la de sí, Ferrara. me hace mucha ilusión. Gracia Nasi, ella siempre estaba preocupada por cómo la gente que ya tenía una o dos generaciones en ser judía, viviendo entre cristianos, podían volver. Y entonces se le da la oportunidad en Ferrara, que había un traductor y un impresor que eran portugueses, habían llegado de Portugal. Se le da la oportunidad de financiar la creación de la Biblia de Ferrara. Y lo que hace es una traducción literal de la Torá al castellano. Literal. Para que los judíos, vamos, La primera, los judeoconversos de España y Portugal pudieran leer antes de empezar a aprender hebreo, porque, claro, les costaba y todo eso, pudieran leer La historia del pueblo. en español o en castellano de aquella época. Entonces hace la Biblia de Ferrara y de la edición de Ferrara hay, Mira, aquí está hay dedicada. dos. Una dedicada a Gracia Nasi y otra que está en blanco. Nosotros conseguimos la que está dedicada a Gracia Nasi. Es maravilloso que ¿Y pueda esta ser. dónde está, la original? Hay varias, hay cuatro originales. Hay en Filadelfia, hay aquí en Palacio Real una, y hay dos más. Pero después es que hubo una reedición Sí, en el hubo siglo reediciones XVII. ya. Pero las originales hay 4 o Pero esta es 5 de en el la mundo. Si queréis hacer fotos de los Voy a libros, hacer hacer fotos todas de- las que queráis. Porque precisamente la función es que se vea y se sepa, ¿no? Mira, aquí está firmado por Yom Tov Arias y Abraham Muske. Matías, Yom Tov Matías y Abraham Muske, que eran los nombres Del traductor y del impresor. Esto lo voy a tomar. Lo que pasa es que la Biblia original era de color azul, las hojas. Sí. Esta no tiene ningún dibujo, es solamente texto, que es como tiene que ser. Y se lee mucho mejor. Sí, se lee bien, sí. Mira qué bonito. Y tomó Semuel la botija del óleo y vació sobre tu cabeza y dijo decir lo que te vengo. Es que es Tu la- heredad por príncipe en tu andar hoy de y es la traducción literal, Eso palabra es- por palabra. No es una traducción. Samuel, es el Hay Samuel una como unge a carta, Samuel. hay una carta muy bonita de Maimónides a la familia Tibón, en la que Cerca de los Tibón sepultura le habían escrito a Maimónides Mira, y aquí, para ir a verle a Fosfat, aquí ya se ve que es judío. y él les dice que Porque no dice puede, al que está tío, muy no, ocupado al y tío, ¿ves? que tiene mucha al gente tío, todos los días cuando llega de la corte y tal. Uy, Y entonces qué le dice que bonita. para traducir
Hay que conocer a la perfección No, el pero es que idioma es la en el que está parte que quiero escrito tomar esta. y el idioma al que hablas. Y no solamente conocer los dos, sino conocer el sentido de lo que se traduce. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con Maimónides porque está traducido palabra por palabra. Además, mira, aquí el dio lo han puesto Claro. a lo judío, no han Claro, puesto el dio. porque eran portugueses, Por eso. No, y porque sabían que no había que poner Dios. pero algunos traductores sí lo utilizan la palabra Dios porque es la común Sí. fuera del judaísmo y ellos no. Es que hice tanta investigación sobre este libro que cuando veo todo esto me emociona. Cuando quieras, me dices. No, ya. Aquí vienen, de vez en cuando vienen investigadores que lo saben y me piden libros. Bueno, primero me llaman a ver si hay libros que ellos buscan. Esta es la de Kennicott. Esta es una Biblia. Realmente es Torá, pero tiene mucha iluminación, tanto al principio como al final. La decoración es mozárabe, porque eran los que había. Y esta se sabe quién es el escriba, se sabe quién la encarga. Eso es de unos años, muy poquitos años antes de la expulsión, en 1480 y pico. Y el que la tenía, el propietario, la tenía también, era un comerciante y la tenía para deslumbrar a las visitas. Y está en la biblioteca Bodleian en la Universidad de Oxford, y ya digo que, por ejemplo, estas ya nunca han estado juntas. Qué maravilla. En ninguna exposición, ni en la Biblioteca Nacional de España, ni nada. El libro de Daniel es en arameo. Mírala, pero qué nivel. Aquí qué es nivel todo. Esther, eso es Mordejai Esther. ¿Quién sabe? Es Purim. Esto es el libro de Esther. Yo conseguí una Megilá de Esther, me la trajeron de Jerusalén, que es la que está ahí al lado de... Sí, Sí. Mira. Esa está escrita en A la edad Jerusalén. menor, mira qué Sí. bonito. El libro de Esther. Sí, Pero qué belleza además toda la parte Sí, esta de aquí. el lomo. Uf, sí. qué bonito. ¿Y esto, por ejemplo, qué son comentarios? Esos son comentarios. Sí. Sí. Impresionante. Y esto, es que claro, esto está escrito ¿en qué idioma está escrito esto? No, esto es hebreo, no yo lo parece vi. hebreo. Sí, ¿Eso sí. que parece hebreo? Sí, sí. Ah, bueno, sí, esto es hebreo. Sí. Es Ah, así. sí. Pero lo de arriba, estos puntitos de aquí, Estos puntitos son señales para saber cómo cantarlo, ¿ah? Estos son Tamea Mikra, se llama eso. ¿es esto? Sí. Yo siempre me preguntaba cómo... Cómo saben cantar. Sí, míralo. Ay, espera, esto merece una foto. Qué bonito. Bueno, qué belleza, Al qué, estilo sefaradí, porque qué el estilo joyas, ashkenazí- De Sí, hecho, es distinto a la la inscripción. letra es letra sefaradí antigua, se llama. Es que yo tenía que aprender esa letra, escribirla joya. con una pluma especial. ¿De verdad? En el Technion se aprende, ¿sí? Lo aprendí. Ah, ¿de verdad? ¿Y con qué finalidad? Yo estudié diseño gráfico, pero como antiguamente se estudió, escribir con pluma. Y sefaradí antiguo y todo, ashkenazí, todas las letras con una pluma. Cada letra tenía sus plumas. Había que aprender a escribirlo. Los sefardíes somos mejores porque incluso tenemos en Sefarad ahí el apellido Ashkenaz, cosa que los ashkenazíes no tienen entre sus apellidos el apellido Sefarad. Somos más abiertos en ese sentido. La historia del apellido Ashkenaz dentro del sefardismo o de la historia Sefarad es muy bonito. Pues el apellido Ashkenaz entre los sefardíes, ese apellido, hay una historia, hay una leyenda ahí que es de cuando había muchos judíos sefardíes en el Imperio Turco. Los turcos tenían muchos barcos, pero tenían poco material de madera, poca madera. Y entonces la madera llegaba al Imperio Turco, llegaba desde Polonia, desde Letonia, desde el norte de Alemania, llegaba la madera. Y no desde el Líbano, porque el Líbano tiene un montón de bosques. Pero ya había guerras, aquello había quedado un poco... todo lo que es la zona de ¿De qué siglo hablamos? Estamos hablando del siglo XVII, principios del XVII por ahí.
Entonces, los comerciantes sefardíes que iban a buscar madera, cuando llegaban a casa de algún industrial de madera de allí, decía, oye, qué chica más guapa, yo tengo a mi hijo que ya se tiene que casar. Entonces llegaban a acuerdo. Cuando la chica o el chico al revés llegaba a Turquía, al Imperio Otomano, le decían el Askenaz. Y allí empieza, con todas sus variantes gráficas, el apellido. A mí eso me gusta mucho porque es como muy romántico. Muy bonito, muy bonito. Coge el... Esta es la Biblia de Cervera. Esta es una Biblia que se considera una de las más antiguas que se ha podido rescatar. La Biblia de Cervera, hay un original que está en la biblioteca del Capitolio, pero está mal registrada, porque la Biblia de Cervera siempre se ha dicho que es de Cervera, que es un pueblo que está en la provincia de Lérida, en Cataluña. Bueno, sabemos quién es el copista, y el copista vivía en Cervera del río Lama, que está entre Navarra y Soria, en esa zona, y la escribió durante un año que se rompió la pierna antes del invierno y tuvo que pasar todo el invierno inmovilizado en su casa. Y entonces la escribió en Cervera del río Lama. Y sin embargo, en la biblioteca del Capitolio está registrada como Cervera en Lérida. Esto es lo bonito, es la historia que tienen detrás de todo ello. Esta no tiene alguna ilustración, pero no tiene dibujos de representación del... Esto está en hebreo, ¿no? Sí. Sí, esta se lee bien. Sí. Se lee muy bien. Y también letras sefaradí antigua, muy bien. ¿Esto es letra sefaradí antigua? Sí. ¿Cómo distingues la letra sefaradí antigua? Tiene detallitos. Es que la pluma tiene, digamos, muy grueso todo el tiempo de arriba abajo, bastante grueso. Ah, mira qué interesante. Bueno, luego se conecta como con un hilo, pero es la pluma que le giras, la pluma. Ay, la qué bonito. forma de la pluma que tienes que girar. Ah, míralo, siempre así. Claro, por eso tienen esos grosores y esas... y también se lee mejor. Por eso. Sí, es más clara. Sobresalta. Sí. Y todos estos animales que he visto, allá una liebre y aquí hay otro. Qué curioso, ¿no? Lo de poner animales. Sí. Y esto es como un animal casi mitológico, ¿verdad? Viene con la cola. Es que y las muchas garras. veces eso se utilizaba para cuando se enseñaba a leer a los niños. Atraerles Para con atraer. la... Que además, que la distracción en sí fuera algo que les sirviera para seguir leyendo. Bueno. Que cuando el maestro o la madre o quien fuera les enseñaba a leer, oye, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde estaba pues ese animal? Y entonces el niño cogía más interés. Qué bonito, de verdad que qué emoción. Pues vamos a hacer hasta el siguiente. Y empezaban a leer hasta que encontraban Esa el es la siguiente. plaga del granizo Ay, qué bonito. en Egipto, que estamos cerca. Estamos en Pesaj, entonces. Ya queda menos. Qué bonito, por favor, qué joyas. ¿Verdad? Esta es una Biblia que la utilizó Alfonso de Zamora, que es un judeo converso que fue uno de los que trabajó en la redacción de la Biblia Políglota de Alcalá de Henares y que se quedó qué belleza, por que se favor. quedó a trabajar, aunque Antonio Nebrija lo dejó. Y las marcas en rojo son las marcas de dónde iba traduciendo, hasta dónde había llegado. Es facsímil. del original. Es del original. El original está en San Lorenzo del Escorial. Sí, es Y lo que he esto visto es el aquí. arameo desde- de Daniel. ¿Y cómo distingues tú el arameo? Porque Es yo aquí, que por ejemplo, hay puedo que leer saber- igual como en hebreo, Shalit Elohá. Elohá. Pero eso Lo dice Elohim. Elohá con Aleph. Y entonces eso, Ale- Elohá, Alea. eso es señal de que es arameo. Es que el arameo es otro idioma. Se escribe distinto con las letras hebreas. Entonces queríamos también tener algo de Portugal que fuera muy representativo,
aunque el original no está, no sé dónde está ahora, no sé si está en Inglaterra o dónde está, pero no está en Lisboa. Sí, claro, pero después hay muchos. Pero porque es genealogía. Porque es genealogía. Claro, aquí están las 12, pero después está todo lo que es la tribu de... Bueno, qué bonito. Pero es que además te las repiten, porque aquí vuelve a ser Benasher también, otra vez, Ben Naftali, Benasher. Porque son hijo de... Sí. Es la genealogía. Claro, todo esto. Estos son agadas. Qué bonito, mira. Esta primera es la de Prato. La agada de Prato. Prato es en Italia. ¿Dónde? Italia. Italia. En el siglo XVIII, XIX, sí, perdón. En el siglo XVIII y XIX, sobre todo los grandes empresarios ingleses tenían corresponsales en distintos países para comprar cosas, muebles, libros, lo que fuera. Y entonces esta es una que la compró un representante que tenía y la buscó en Italia y la compró y se la llevó. Todos estos libros, las reproducciones son muy cortas. No hay ninguna reproducción de 1500 ejemplares. Son todas muy cortas, porque son normalmente para venderlo muy caro, que la gente no puede comprarlo, la gente normal, pero se utiliza más desde un punto de vista de relaciones estatales. Es que también encarece mucho ese Imagínate. tacto. Sí, el trabajo que tiene es tremendo. Ay, Abadim, mira, Abadei. Abadei לשנה הבאה בני חורין. Y ahí pone ma nishtana. Ay, qué bonito. La primera palabra pone en el nuevo. Siempre hay que aprender de quien sabe. Si lo divertido... Me encanta, oye, es lo de la escritura y todas estas cosas son maravillosas. ¿Cuántos años haciendo esto, tipo periodismo, no sé cómo llamarlo? Lo que haces tú, lo que haces tú. ¿Qué periodismo? ¿No? Y además muy Sí, bueno. algo periodismo, sí. Esta es otra... Uy, qué bonito, Wow. mira esto. Mira, esto ya son las plagas, ¿no? Ah, no, esto es el sueño de Jacob, ¿verdad? Que sube Sí. con el... Sí, sí. ¿Y qué más? Ah, esto es Isaac, que le está poniendo Exacto, que Ay, mira. Pero es el objeto... acá de Moisés. El objeto de estas ilustraciones en las Agadot era para los niños también. Que se quedan Pero despiertos. es Claro. muy cristiana, ¿no? Muy bien pensado. De todas formas, las ilustraciones siempre dependen de la época en la que se hacen. Y la gente está vestida de la Sí, hay una tendencia. medieval, sí. Es que Jacob, eso es una foto de un momento muy importante para el judaísmo. Jacob bendice a los dos hijos, pero también las adopta como sus hijos. Si no, no hubieran sido hebreos. Eran hijos de una egipcia, Sí. de Yosef. Asnat se llamaba la egipcia. En la bendición de los hijos se dice, te haga como Efraín y Manasés, Porque son hijos de Jacob. porque son hijos de Jacob y porque estando en Egipto conservan la forma de vida judía. Y por A pesar ahí, de la corte y de todo. Y el judaísmo sacó de esa la conclusión, adopta a los niños al judaísmo. Jacob dice que el sol decide bendecirlos y son mis hijos. Los mellizos de Yosef. Sí, porque Yosef se casó o se juntó con una egipcia egipcia. que no era hebrea. Ay, yo no sabía que tuvo mellizos, Yosef. Sí, Efraín y Menashe eran mellizos. Ah, y son de una egipcia. Sí. Y entonces Jacob los adopta, los enseña el judaísmo. El hebreísmo en su tiempo se llamaba hebreo. Sí, antes de que se pasara, pues es. Oye, qué bien. Y entonces a partir de ahí las leyes judías saben cómo un niño adoptarlo si la madre no es judía. Esta es la de Sarajevo. Ay, esta es la niña de Sarajevo. Uy, La de Sarajevo, la historia que tiene es que, a pesar de haberse copiado aquí en España, cuando se produce la expulsión, termina, después de una serie de historias, en la zona de Bosnia. Y cuando la guerra de los Balcanes, estaba en el museo de Sarajevo, estaba la Agadá. Y el director del museo, el responsable, era musulmán. Pero la salvó. Y cuando se da cuenta de que pueden correr riesgo, él coge los 4 o 5 libros más importantes que había en el museo, y entre ellos estaba la Agadá.
se los lleva a su casa y los entierra. Y cuando termina la guerra, los desentierra y los vuelve a llevar al museo. Qué bonito. Esto es un parto, mira qué cosa. Lo salvó entonces el director del museo. El director del museo. Y después, Jugándose la vida, porque era musulmán. Sí. Y salvaba un libro judío. Y era, de todos los libros de la biblioteca, los 3 o 4 más importantes, era uno judío. Por eso, por ejemplo, en Albania los musulmanes se portaron en la Segunda Guerra Mundial maravillosamente bien con los judíos. sí, bueno, es que respetan mucho el pueblo del libro. El respeto ese es absoluto. Entonces, estas cosas hay que saberlas también. Sí. Esta es la más pobre de las agadas. Es Se a la que yo llama le tengo Agadas de Poblet. de Poblet. Pero Poblet es por un monasterio que hay en Cataluña. El monasterio de Poblet. Ay, el sueño de José. Esta es la única agada que hecha en España, y saliendo en la expulsión está el original en España. Es la única. Esta, Sí. la de Poblet. Y esta es muy, muy humilde. Pues bueno, Pero muy bien se escrito. nota- bonita. sí, muy bien. En vez de hacer el libro, explicada también. aparte, lo han puesto junto para ahorrar dinero. Es muy... La de Agadá, la de Sarajevo tiene una historia también. Después de terminar la guerra de los Balcanes, se decide hacer un facsímil de la Agadá de Poblet de Sarajevo y lo presentan en New York. Lo presentan en New York, en no sé en qué museo, y entonces todo el mundo ahí celebrando, tal, bien, las explicaciones y tal, y llega un judío y dice, está mal. ¿Cuál? El facsímil que hicieron, dice, ¿cómo que está mal? Y dice, sí, está mal, es que sois tontos. Cuando queráis hacer algo judío, preguntarle a un judío. Y es que lo habían Al revés. reproducido justo al revés. Al revés. Lo normal, lo hacen así. Entonces- Aquí también. Entonces, tuvieron que, no sé si está destruida o no esa copia, y tuvieron que hacer otro facsímil. Claro. Sí, sí, porque lo venden. Pero, por ejemplo, aquí en España casi toda la gente que escribe o que habla de los judíos son gente que no son judíos. Entonces se les escapan cosas. Se les escapan Tienen que cosas. consultar. Sí, Yo pero no tengo- consultan. No consultan. pero- Quien introdujo el ajedrez en la península ibérica, por lo tanto en Europa, uno entra por la zona del Imperio Otomano y otro entra por el Andaluz. Quien entra por el Andaluz son los judíos, no son los musulmanes. ¿Quién entra por dónde? Por el Andaluz, por la península ibérica, quien introduce y quien hace el primer libro sobre ajedrez son los judíos. Entonces, este es un libro que encarga el rey Alfonso X el Sabio sobre- con relación al ajedrez. El juego del ajedrez, mira qué bonito. Entonces, en este juego del ajedrez hay cosas muy interesantes. Mira, ¿Qué está escrito? en castellano, en romance. Castellano antiguo. Es el ¿Pero pri- ellos inventaron el juego o No, lo trajeron viene de Babilonia? O viene de- más allá, de viene Persia. 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 Pero sí es verdad que le dieron Que lo impulso, introduce. y los judíos, que ya venían con los musulmanes, lo Venían. introdujeron aquí. Benet-Ra tiene ya un tratado sobre Después sobre del el evento de ajedrez. Purim, los judíos volvieron a Israel y volvieron a muchas zonas. Es el primer libro Entonces, de ajedrez en el que se ven a personajes de raza negra jugando al ajedrez. Hasta entonces nadie había dibujado a gente de raza negra. Aquí está un judío y un cristiano jugando al ajedrez. Un musulmán, ¿no? Por el pelo. O musulmán, perdón. Musulmán. Musulmán. Jugando al ajedrez. Es que eso lo estoy viendo al revés. Este es el más divertido de todos. Este no es del ajedrez, pero se van, y perdonad la expresión, en pelotas, porque lo han perdido todo. Que En se el juega juego por dinero. han apostado y lo han perdido todo. Se tienen que irse casi desnudos. ¿Eso es dominó? No es dominó. Cartas. Es que Son los dados. son distintos juegos de mesa. Ah, eso Sí, es el varios, Sheshbes. sí. Ese Sí. es el Sheshbes, no es el Y hay alguno
que están mujeres jugando al No, ajedrez. este es el Sjösberg, mira. Aquí, no, aquí. este es el Sjösberg. Espera, ¿dónde está? Aquí también. Este de aquí. No, este no es Sjösberg, espera. Es aquí, acabamos de ver. Espera, lo acabo de ver también. Aquí, aquí. Este es el Sjösberg. Ah, sí. Qué interesante, juegos de mesa, un libro de juegos de mesa. Pero que tiene que ver, incluso, mira, tengo un Codex Calistinus, que es el códice que está en la Catedral de Santiago de Compostela, Famoso. en el que no se habla para nada de los judíos, pero tiene que ver con los judíos, porque habla del itinerario desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, y en ese itinerario, casi todas las ciudades que se pasaban, había comerciantes judíos especializados en los peregrinos, para venderles sandalias, ropa, todo eso, en casi todas las ciudades. De hecho, tenemos la ventaja que después de 1500 años, hasta la expulsión, la pregunta no sería qué ciudades tuvieron historia judía, sino en qué ciudades no hay historia judía. Es al revés, porque es en todas. Y en el Camino de Santiago también lo hay. Y creo que como colofón, el edicto de expulsión. El edicto de expulsión. Qué barbaridad. ¿Y de dónde está el original? Hay varios, muchos, sí. porque se hicieron muchos y se repartieron por todas las provincias o reinos que había tal. Este en particular está en el archivo de Simancas. Porque en Ávila también lo tienen completo. Sí. Y en Ávila lo tienen ahí como muy completo. expuesto, le dan mucho bombo al de Ávila. Sí, llevé la CEMI a Ávila para verlo. Pero esta no estaba. Este es otra copia, son dos copias distintas, pero el texto es el mismo, pero la más de eso es esta que está en el archivo de Simancas. También ves la reproducción, se hace perfecto, no... Pequeñito, ¿verdad? Cuando piensas. Qué pequeñito ¿Y cuánto? y cuánto ha marcado la historia de... ¿Cuántas páginas tiene? 4. No, este tiene 6. Este tiene 6. Y firmado al final. Sí, el más famoso, el que se hace más copias, no es el que está en Simanca, pero se le reproduce más porque tiene el sello real al final. Ese es el que se reproduce en todas partes. Pero que nadie sabe dónde está, porque nadie habla de él. Solamente que cuando sale el edicto de expulsión se hace la fotografía. De hecho, lo de Ávila tiene el sello. Sí. El de Ávila. Pero bueno, nosotros hemos conseguido este, porque no de todo se hace copia, y entonces pues tienes que ir a uno que... Qué interesante, la verdad. Bueno, esto es una maravilla, ¿eh? Y podríamos seguir, ¿eh? Tenemos ahí el libro de las cántigas de Santa María. Tenemos la Biblia políglota, tenemos otras Biblias, tenemos 2 o 3 agadas más, tenemos un montón, la colección entera de Sefarad, de la revista Sefarad. Hay muchos libros, muchos libros que solamente se han editado una vez, por ejemplo, sobre judíos de Curazao. Tenemos el libro este. Hay un amigo que es judío en Miami que cuando se enteró que lo había comprado dice que venía a verme, y dije no, ni hablar, ya vendrás cuando quieras, pero a verme ahora que te has enterado que el libro no, que tú me